La noche caía tranquila sobre la Torre de los Vengadores. Una más de tantas. Sin alarmas, solo ellos y una conversación que, en ese momento, parecía insignificante. Tony Stark rompió el silencio. ¿Qué opinan de nuestros vecinos de la Luna? Alzó ligeramente la mirada, serio. ¿De verdad creen que son de fiar? Steve Rogers no tardó en responder. No han causado problemas. Dijo con calma. De hecho, han cooperado. Tony dejó escapar una leve exhalación. Exacto, han sido perfectos. ¿Nunca se les hizo raro lo rápido que todos los gobiernos confiaron en ellos? Thor cruzó los brazos. Quizás solo buscan compartir su sabiduría, respondió. Como Asgard lo ha hecho con Midgard. Steve bajó la mirada por un momento, pensativo. Aún así, es cierto. Todo ha sido demasiado correcto. Tony lo miró de reojo. Si algo es demasiado bueno para ser verdad. Steve levantó la vista. Por ahora no tenemos motivos para actuar. Y así, la conversación murió. Como si no importara. Como si no fuera el inicio de algo mucho más grande. Horas antes del cataclismo inicial, las pantallas de la torre se encendieron de golpe. Interferencia, ruido, y una imagen que ninguno esperaba ver. Maria Hill. Su voz estaba alterada. Rápida. Urgente. Vengadores. Si están viendo esto, no queda mucho tiempo. La señal temblaba. Shield encontró algo sobre los Lunarians. No es ayuda, es control. Un estruendo se escuchó detrás de ella. Gobiernos, medios, todo está siendo manipulado. La imagen se distorsionó. Nos descubrieron. Están eliminando a todos los que se acercan a la verdad. Respiró con dificultad. No confíen en ellos. Van a hacer algo en cuestión de horas. La transmisión se cortó. Nadie habló. Nadie se movió. Tony fue el primero. No vinieron a ayudar. Steve permaneció en silencio unos segundos más. Procesando. Entonces nos adelantamos. Se giró hacia el resto. Abrimos comunicación con todos los equipos. No. Lo interrumpió Tony. Steve lo miró. Seguramente están escuchando, continuó. Si usamos algo que reconozcan, ya estamos muertos. Tony caminó hacia los controles. Puso un canal que no existe. Un sistema oculto se activó. Fuera de red. Invisible. Steve respiró hondo. Y habló. A todos los equipos, es el Capitán América. En pocas horas, algo va a cambiar el mundo. Los que creíamos aliados, no lo son. No sabemos qué planean. Pero sí sabemos que no estamos listos. Reúnanse. Ahora. Hoy no hay bandos, no hay diferencias. Solo una prioridad. La señal se extendió. A cada rincón y a cada héroe. En ese momento, sin que el mundo lo supiera aún, la guerra ya había comenzado. La respuesta no tardó en llegar. No como advertencia ni como sospecha, sino como catástrofe. Las alarmas comenzaron a sonar en todo el mundo. Reportes simultáneos. Caóticos. Ciudades enteras siendo devastadas. Criaturas colosales. Seres de dimensiones absurdas, arrasando todo a su paso. En cuestión de minutos, el término comenzó a repetirse en cada transmisión, en cada canal, en cada idioma. Kailus. La reunión apenas había comenzado. Héroes de todo el mundo reunidos, algunos aún escépticos, otros en silencio, procesando la advertencia. Pero ya no había tiempo para debatir. Steve Rogers dio un paso al frente. No sabemos qué son ni de dónde vienen. Miró a todos. Pero sí sabemos lo que están haciendo. La prioridad es la gente. Su voz se endureció. Deténganlos. Como sea. Y entonces, el mundo se dividió en frentes. En el sudeste asiático, el cielo se oscurecía bajo una nube viva, un enjambre interminable, y en su centro había una figura imposible. Thor descendió como un rayo. El trueno rompió el cielo. Relámpagos atravesaron la masa, reduciendo miles de criaturas a cenizas en segundos. El dios del trueno avanzó, golpe tras golpe, tormenta tras tormenta. Pero algo no encajaba. El enjambre no huía, no reaccionaba como algo vivo. Se reorganizaba, se adaptaba, como si obedeciera. Thor frunció el ceño. Esto no es natural. En Río de Janeiro, el fuego consumía la ciudad. Una figura ardiente surcaba el cielo. Una bestia envuelta en llamas. Un fénix desatado. Entonces, un impacto. Un destello dorado. Sentry. Atravesó el aire a velocidad absurda, estrellando a la criatura contra el suelo. El choque sacudió la ciudad. Por un instante sonrió. Por fin, liberó su poder, una combinación de energía, luz y temperaturas imposibles. La criatura fue desintegrada, o eso parecía, porque segundos después, volvió, reconstruyéndose entre las llamas, una y otra vez. Sentry dejó de sonreír, y por primera vez, realmente dudó.
En Japón, la realidad misma parecía inestable. Una figura distorsionando todo a su alrededor. Doctor Strange alzó las manos. Sellos. Símbolos. Energía mística. Los ataques no buscaban destruir, buscaban contener, desorientar, anclar. La criatura retrocedía, no caía, no desaparecía, simplemente persistía. Strange apretó los dientes. No son biológicos. Sus ojos se estrecharon. Son seres conceptuales. Y algo los alteró, los convirtió en esto. En todo el mundo, la historia se repetía. Los héroes no ganaban, solo resistían. De vuelta en la torre, Tony Stark observaba múltiples pantallas, datos, energía, patrones. Nada tenía sentido. A su lado, Reed Richards analizaba en silencio. No encaja, murmuró. No responden a ninguna estructura conocida. Steve escuchaba, esperando una respuesta que no llegaba. Reed continuó. Si esto sigue escalando, necesitaremos algo a una escala mayor. Algo como... No. Lo interrumpió Tony. Sus ojos se clavaron en una nueva señal. Acaba de llegar esto. Los Lunarians han hecho un acuerdo. Steve giró. ¿Con quién? Con todos, respondió Tony. Gobiernos. Líderes. Todos. Dicen que ellos se encargarán. El silencio que siguió fue distinto, más pesado, más claro. Steve cerró los ojos por un instante, y entendió. Esto no es una batalla. Es un escenario. Miró a ambos. Si seguimos, estamos jugando su juego. Respiró hondo. Ordenó retirada. En todo el mundo, los héroes comenzaron a retroceder, no porque hubieran ganado, sino porque ya no era su pelea. Y entonces, ellos aparecieron, los Bijoka, máquinas, precisas, silenciosas, perfectas, cada una diseñada para un objetivo específico, cada movimiento calculado, cada ataque definitivo. Donde los héroes fallaron, ellos ejecutaron. Uno por uno, los Kaijus comenzaron a caer, sin resistencia real, sin margen de error, como si todo hubiera sido ensayado. De vuelta en la torre, nadie celebraba. Tony habló primero. Esto no se construye en horas. Reed asintió lentamente. No. Esto se prepara. Steve no dijo nada, pero ya no había duda en su mirada. Todo había sido planeado. Finalmente, Steve se giró. Su voz, firme, decidida. Todos los equipos. A Francia. Miró al frente. Es hora de obtener respuestas. No iban a detener una amenaza. Iban a confrontarla. Los Quinjet surcaban el cielo, en silencio. Nadie hablaba. Solo el sonido constante de los motores y las pantallas. Transmisiones de todo el mundo. Celebración. Gente en las calles sonriendo y vitoreando. Los salvadores de la humanidad. La luna nos protegió. Estamos a salvo. Imágenes de los Bijoka derrocando a los colosos, repetidas, una y otra vez como propaganda, como si nada más importara. Steve Rogers observaba en silencio. Su expresión no cambió, pero sus ojos sí, más duros, más claros. Ya es demasiado tarde. Murmuró. Nadie respondió. París. El Quinjet descendía lentamente, ante ellos. Una enorme e imponente plataforma dorada flotando en el aire. Encima una figura observaba. Una de las conejas lunares se inclinó ligeramente. Mi señora, una nave terrestre se aproxima. No está autorizada. ¿Desea que la rechacemos? No. La voz de Yorihime fue tranquila, sosteniendo su espada con una mano. Quiero ver por qué vinieron. El Quinjet tocó la superficie. La compuerta se abrió, y tres figuras descendieron. El primero, Capitán América. A su lado Iron Man, y después Thor. Avanzaron sin prisa ni titubeos. Yorihime habló primero. No esperaba recibir visitas. Steve no respondió de inmediato. Observó el lugar, las máquinas, el cielo, y finalmente, a ella. Acabaron con todos. Yorihime bajó ligeramente la mirada. Su atención no estaba en ellos, sino en su mano. Un pequeño dispositivo, un contador. Aún faltan dos. Tony luego habló. ¿Qué tanto se prepararon para esto? Yorihime no dudó. Lo suficiente. Steve dio un paso adelante. No reaccionaron. Ejecutaron un plan. Yorihime finalmente los miró directamente. Por primera vez. Evaluándolos. Deberían estar agradecidos. Thor avanzó medio paso. Esto no es salvación. Su voz retumbó. Es control. El aire se tensó. Y entonces, Yorihime sonrió. Interesante. Los observó con más atención. No son como los demás. Creí que serían más fáciles de manejar. Su expresión cambió. Apenas. Pero lo suficiente. Pero supongo que eso lo hace más interesante.
En ese momento, el cielo se abrió. Decenas de Vihota descendieron lentamente, rodeando la zona, sin atacar, sin moverse, esperando. Del otro lado, los héroes. Nadie se movía, nadie hablaba, solo tensión. Steve respiró hondo, un paso al frente. Entonces ya no queda nada que hablar. Miró al frente, a Yorihime, al cielo, al ejército, y levantó la voz. Vengadores. El mundo contuvo el aliento. Unidos. Y en ese instante, la guerra comenzó. En el cielo, los Vihota descendían como una lluvia metálica. Implacables. Precisos. Diseñados para destruir. Y por un momento, lo hicieron. Héroes retrocediendo, otros cayendo. Algunos sin levantarse. Sus sistemas de neutralización no eran normales. No atacaban fuerza, atacaban esencia. Concepto. Aquello que hacía a cada enemigo lo que era. Pero no eran invencibles. O al menos, no completamente. Hulk fue el primero en demostrarlo. Un golpe directo y brutal, impactando el núcleo de uno de los colosos. El Vihota se detuvo por un instante. Suficiente. Un destello cruzó el campo de batalla. Sentry. Velocidad absoluta. Atravesó la estructura de lado a lado. El centro del mecha colapsó. Uno cayó. En otro frente, mentes conectadas. Profesor X y Scarlet Witch concentraban su poder, no sobre las máquinas, sino sobre quienes las controlaban. Las conejas lunares. Confusión, desorientación, interferencia. Los patrones perfectos fallaron. Desde la embajada lunar en Tokio, todo era observado. Una de las operadoras se giró, inquieta. Mi señora, los Vihota están siendo superados en capacidad, y en número. Watatsuki no Toyohime no respondió de inmediato. Solo observó, atenta y tranquila. Entonces sonrió. Quiero ver cómo termina. Continúen. Giró levemente la cabeza. A su lado en una pequeña jaula. Dentro de ella, un ojo. Observando. Satori Komeili. Se está poniendo interesante. Su voz, suave. Casi curiosa. ¿Cómo crees que reaccionarán cuando entiendan que todo esto es inútil? De vuelta en Francia, el verdadero enfrentamiento ya había comenzado. El martillo de Thor descendió con furia divina. Chocó contra la espada de Yorihime. El impacto rompió el aire. Una onda expansiva sacudió la estructura dorada. Steve lanzó su escudo directo y preciso. Pero Yorihime ni siquiera se movió. Lo desvió con la palma de su mano sin esfuerzo. Jarvis, dame toda la potencia. La armadura de Iron Man brilló. Pecho, manos. La energía se acumuló, y un rayo masivo impactó directo. Una gran explosión apareció. La luz lo cubrió todo. Por un instante, solo hubo silencio. Cuando se disipó, ella seguía ahí, en el mismo lugar, sin haber retrocedido más de un paso. ¡Qué ingenuos! Su voz era calma, casi decepcionada. Son unos malagradecidos. El cielo se abrió, un relámpago descendió. Thor lo lanzó como un golpe total. Por un breve momento, Yorihime apoyó una rodilla en el suelo. Un segundo. Y luego otro. Parecía haber funcionado. Pero luego, ella sonrió. Se levantó como si nada. Thor no dudó. Se lanzó de nuevo. Pero ella ya no estaba ahí. Con un movimiento imperceptible, apareció detrás de él. Ella dio un golpe seco, directo. El dios del trueno cayó. Tony reaccionó de inmediato. Se impulsó hacia ella. Repulsores al máximo. Pero Yorihime giró. Un solo golpe fue suficiente. Iron Man se estrelló contra el suelo con su armadura chisporroteando. El escudo voló de nuevo e impactó, esta vez en su rostro. Un leve movimiento. El escudo regresó a la mano de Steve. El Capitán América avanzó, una y otra vez, lanzando, recuperando, atacando, sin detenerse. Yorihime no retrocedía, no reaccionaba, solo caminaba hacia él. Levantó su espada. Steve alzó su escudo. El impacto resonó, metálico, pesado. Y entonces, una grieta. Luego otra, hasta que, se rompió a la mitad. El siguiente golpe fue directo. Steve cayó de espaldas. El aire abandonó sus pulmones. El mundo giró. Yorihime los observó, a los tres, caídos y derrotados. Debieron quedarse en casa. Tal vez, si se marchan ahora les perdone sus patéticas vidas. En un movimiento lento y pesado, pero firme, Steve Rogers se levantó, apoyándose en lo que quedaba de su escudo roto, pero aún en sus manos. Dio un paso y se plantó frente a ella. Mientras alguien siga en pie, respiró con dificultad, pero sin dudar. No has ganado. Yorihime lo observó, en silencio, y luego sonrió. Tan admirable. Tan predecible. Levantó su espada. No te preocupes. Acabaré con todos rápido cuando termine contigo. La hoja descendió. Y entonces, un destello de luz. Un impacto. Yorihime fue empujada hacia atrás.
El campo de batalla se detuvo. Una nueva presencia. De pie, entre ellos. Reimu Hakurei, la Lunarian se levantó. El polvo aún flotaba en el aire cuando Watatsuki no Yorihime volvió a incorporarse. Sin prisa, sin señales de agotamiento. Sus ojos se fijaron en la nueva figura frente a ella. Y sonrió. Reimu, ¿realmente viniste? Reimu Hakurei no respondió. En un instante, ambas se lanzaron. El Gohei chocó contra la espada. El impacto resonó seco. ¿Qué es lo que pasa? Dijo Yorihime, con calma. Tu paraíso ya no existe. Un destello apareció. Un rayo directo desde el pecho de Iron Man. Impactó, y Yorihime retrocedió apenas. Lo suficiente. Reimu aprovechó. Un golpe certero. Otro impacto. Por primera vez su postura realmente se rompió. Ahora. Gruñó Capitán América. Él y Thor avanzaron al mismo tiempo. Coordinados. El martillo y el escudo roto chocaron. Una onda expansiva. El aire vibró. El suelo tembló. Yorihime fue empujada hacia atrás. Reimu se lanzó de nuevo. Directa sin dudar. Su Gohei descendió. Yorihime reaccionó. La espada se alzó en defensa. El impacto fue brutal. Un sonido seco, metálico, irreversible. La espada se rompió. Yorihime en un movimiento rápido, se colocó atrás de Reimu, y no dudó. Alzó el filo roto, directo a su espalda. Pero antes de que descendiera, un destello cruzó el campo. Velocidad pura. Marisa Kirisame. Tomó a Reimu, y ambas se elevaron en el aire. Marisa, murmuró la sacerdotisa. Reimu, respondió la bruja, con una sonrisa leve. Abajo, Yorihime observaba su espada rota. Su expresión no cambió. ¡Qué desperdicio! Levantó la mirada. Su mano se movió. Desde su cinturón extrajo algo. Una forma dorada. Inestable, sin estructura concreta. La Magatsuki. La apuntó directamente hacia ellos. Al final. Solo serán historia. Pero no hubo tiempo. Arriba, Reimu y Marisa ya se movían. Sin palabras. Sin dudas. Un ataque conjunto. Directo. Fulminante. Yorihime lo vio, y reaccionó. El arma giró, apuntando hacia ellas. Pero, los héroes ya se habían movido. Thor alzó el Mjolnir. El cielo respondió. Un rayo absoluto descendió. Iron Man liberó todo. Repulsores, reactor, energía total. Y en medio de ambos, el capitán, avanzando, lanzó lo que quedaba de su escudo. Todo impactó. Los brazos de Yorihime se desviaron. El arma cambió de trayectoria. Un instante. Solo uno. Pero fue suficiente. El ataque descendió. Reimu y Marisa la impactaron directamente. Yorihime ya no estaba en pie, y la victoria había llegado. Y esta vez, sin daños fatales. Pero no fue limpia, ni fácil. Reimu y Marisa descendieron lentamente, aún tensas y alertas. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Reimu. Steve dio un paso al frente, respirando con dificultad. No hay tiempo para presentaciones. Estamos del mismo lado. Solo importa eso. Reimu lo observó, por un segundo, y asintió. Pero la guerra no había terminado. A lo lejos, los Bijoka seguían luchando. Ningún lado dominaba completamente. Hasta que se detuvieron. Uno a uno, comenzaron a elevarse, regresando y desapareciendo por las mismas brechas del cielo por donde habían llegado. No era derrota, era retirada. Steve activó su comunicador. A todos los equipos. Reúnan a la caballería. Miró al cielo, luego al frente. Aún queda un asunto. Su voz se endureció. Nos vamos a Japón. Los Quinjet atravesaban el cielo a toda velocidad. Ya no había silencio. Había tensión, una que no se podía ignorar. En el interior, nadie celebraba, nadie hablaba. Steve Rogers se sentó por un momento. El aire aún le costaba. En sus manos la mitad de su escudo roto. Pero no abandonado. Entonces, algo en las pantallas llamó su atención. Noticias. En todos los canales. En todos los idiomas. No son héroes. Traicionaron a la humanidad. Atacaron a quienes nos salvaron. Imágenes de la batalla. Editadas y manipuladas. Responsables de la crisis global. Crimen contra el planeta. La muerte de Yorihime. El mundo ya había decidido. Steve no dijo nada. Solo observó. Y entendió. A su lado, una voz. Nosotras, lo perdimos todo. Reimu Hakurei no miraba a nadie. Sus ojos estaban fijos, lejanos. Nuestro hogar. Nuestras amigas. Su voz apenas se sostuvo. Las convirtieron en eso. Steve la miró. Por un momento no supo qué decir. Lo siento. Y luego más firme. Esto no termina así. Levantó la mirada. Vamos a detenerlos.
Reimu no respondió, pero tampoco apartó la vista. Tokio. La embajada lunar se alzaba imponente, intocable, perfecta. Los Quinje descendieron, y esta vez, no hubo dudas. Cientos de conejas lunares se movilizaron, intentaron bloquear el paso, pero no fue suficiente. Los héroes avanzaron, abriendo camino, sin detenerse. Al frente, Steve. A su lado, Reimu y Marisa Kirisame. Detrás los más poderosos. Juntos. Llegaron a la cima. Y ahí de espaldas, ya los esperaba alguien. Wakatsuki no Toyohime. No se giró de inmediato, no lo necesitaba. Se acabó. La voz de Steve rompió el silencio. ¿Acabar? Toyohime habló sin moverse. Con una calma suave se giró. Su expresión no era ira. Era locura y certeza. Esto apenas comienza. El aire cambió. El inicio de una nueva era ya está en marcha. Reimu no esperó más. Se lanzó. Rápida, directa. Toyohime se movió apenas. Evitó el ataque, sin esfuerzo. Y no contraatacó. Entonces los demás se unieron. Sentry, Thor, Strange. Impactos, explosiones, energía, poder absoluto. Todo la alcanzó, todo la golpeó. Y aún así no reaccionaba. No atacaba. No se defendía realmente. Solo observaba. Sonriendo. Reimu apareció frente a ella. La tomó por la ropa con furia contenida. Acabaste con todas. Toyohime la miró directamente. Eliminamos una enfermedad. Una peste llamada Gensokyo. Eso fue suficiente. Reimu no dudó. El Gohei atravesó su cuerpo en un impacto limpio. Pero, su sonrisa no desapareció. No hubo sorpresa, no hubo dolor. Solo certeza. Matarme. Su voz era débil pero firme. No cambiará lo que viene. Ya no es algo que puedan detener. Sus ojos se elevaron. Es momento de que lo vean. Su cuerpo cayó. Y en ese instante, el cielo cambió. Algo se abrió en la luna. Un ojo. Observando. Inmenso. Vivo. Y comenzó a moverse. Descendiendo. Lentamente. Pero sin detenerse. Todos miraron hacia arriba. Nadie entendía. Pero todos sabían lo mismo. Esto no había terminado. En realidad acababa de empezar. El cielo se oscureció. No por nubes. No por tormenta. Sino por algo mucho peor. La luna se movía. Lenta. Constante. Imparable. Desde su superficie un ojo observaba muy fijamente a la tierra. Nadie hablaba. Nadie entendía del todo. Pero todos sentían lo mismo. Si eso llegaba, todo terminaría. Tony fue el primero en romper el silencio. ¿Y ahora qué? Steve no apartó la mirada del cielo. Respiró hondo. Lo intentamos. Vengadores. Su voz se endureció. Ahora. Y entonces todos respondieron. Cyclops fue el primero. Se quitó el visor. Y liberó todo. Un rayo rojo atravesó el cielo, impactando directo contra la luna. A su lado Doctor Strange alzó las manos. Símbolos antiguos se formaron. Energía cósmica invocada, canalizada y lanzada. La realidad misma se tensó. Otra fuerza se unió. Scarlet Witch, magia del caos, pura, inestable, pero dirigida. Ambas energías se entrelazaron, y golpearon juntas. Después luz. Sentry, el poder de 1.000.000 de soles, liberado sin contenerse. Más héroes se sumaron, uno tras otro, sin detenerse, sin dudar. Por un momento pareció inútil. La luna seguía avanzando. Pero algo cambió. Su movimiento se volvió más lento. Las estructuras que emergían de ella se contrajeron. No se detuvo, pero ya no era inevitable. Y luego, una voz. Black Bolt. Un solo grito. Y el mundo tembló. Después fuego. Jean Grey, el Fénix. Llamas cósmicas, extendiéndose, consumándolo todo. Y por primera vez la luna retrocedió. Su superficie comenzó a arder, se volvió roja e inestable. El ojo se agrietó. Desde lo alto, algo observaba. Una orden llegó. La luna se detuvo, giró y comenzó a alejarse. Más allá de su órbita, más allá de lo conocido. Desapareciendo en el cosmos. Tras todo eso, solo hubo silencio. Nadie celebró. Pero el aire cambió. Steve bajó la mirada. Lo logramos. Las fuerzas lunares restantes comenzaron a retirarse, sin resistencia, sin palabras. La guerra había terminado. O eso parecía. En la luna una figura cayó de rodillas. Sagune Kisin inclinó la cabeza. Mi señor, subestimarlos fue nuestro error.
Frente a ella una silueta, sentada en un trono, Tsukuyomi. No, su voz fue baja, fría. Aprendimos. Ganaron una vez. Hubo un leve silencio. No habrá una segunda. En la Tierra, la guerra había dejado otra marca. Desconfianza. Duda. Para muchos, los héroes no eran salvadores. Eran traidores. Un mes después de todo lo ocurrido, Steve Rogers estaba frente a cámaras. Sé que muchos de ustedes no confían en nosotros. Su voz era firme, pero honesta. Pero eso no cambia lo que somos. Haremos lo correcto, aunque nadie lo crea, aunque nadie lo entienda. Silencio. No hubo aplausos. Pero tampoco rechazo. Solo duda. Más tarde en la torre. Tony se recargó ligeramente. Bueno, al menos esta vez no te lanzaron nada. Steve soltó una leve exhalación. Tienen miedo. Miró hacia el frente. Es normal. Recuperar su confianza tomará tiempo. Tony lo miró. ¿Y vale la pena? Steve no dudó. No luchamos por eso. Luchamos por lo correcto. ¿Sabes algo de ellas? Tony negó con la cabeza. Desaparecieron. Como si nunca hubieran estado aquí. Steve bajó la mirada, pensativo. Dijeron que lo perdieron todo. Ojalá pudiéramos ayudarlas. Lejos de ahí, en Japón, donde alguna vez existió Gensokyo, solo quedaban ruinas y memoria. Reimu Hakurei caminaba en silencio. Cada paso era un recuerdo. Marisa Kirisame la observaba. No podemos quedarnos aquí para siempre, hay que seguir adelante. Reimu no respondió de inmediato. Solo. Dame un momento, por favor. Marisa asintió, y se alejó. Reimu miró a su alrededor. Todo lo que fue, todo lo que perdió. Pero entonces, Reimu, una voz, levantó la mirada, y ahí estaba, Yukari Yakumo. Silencio. Un segundo. Pero después, Reimu corrió, y la abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera. Yukari no se apartó. El abrazo duró más de lo esperado. Las lágrimas cayeron. No hacía falta decir nada. Gensokyo había muerto. Pero quizá, solo quizá, eso no era el final. Y con eso llegamos al final. La idea de este video realmente no fue mía. Fue sugerencia de uno de ustedes, así que gracias a Satori de Chill por comentarla desde el primer video del canal. Y también, de verdad, gracias a todos los que han apoyado este proyecto, especialmente a los miembros del canal. Su apoyo significa mucho, en serio, muchísimas gracias. Si tienen más ideas o sugerencias, pueden dejarla en los comentarios, siempre los leo todos. Y bueno, este video fue hecho únicamente con la intención de entretener. Si les gustó, pueden dejar su like y suscribirse, que esto siempre ayuda mucho. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Chao chicos, los quiero, bye bye, los quiero.